Entonces vamos a comenzar con la clase de dinámica. Pues la vez pasada nos habíamos quedado con un ejercicio que estábamos resolviendo, en el cual se trataba sobre un sistema de poleas en los cuales existe un movimiento relativo y un movimiento dependiente. Entonces aquí decía que se trata de tres bloques de la figura que están inicialmente en reposo. Entonces en ese dato que nos dice que están inicialmente en reposo, quiere decir que en t igual a 0, t igual a 0, tenemos una velocidad de A, velocidad de B, velocidad de C es igual a 0, todos en t igual a 0. En t igual a 0 todos están en reposo, todos, la velocidad de todos y cada uno de ellos es igual a 0. Ese es un dato que nos dan. También nos dice que, bueno, ahí tenemos nos da los valores de YA, YB y YC, que son las distancias verticales en dirección del eje Y, en dirección vertical, que como vemos, de acuerdo a la figura, el eje Y está apuntando hacia abajo. Entonces, estos valores de estas distancias son positivas porque se miden desde la parte superior hacia abajo y con el eje Y apuntando hacia abajo también. Entonces la distancia Y es A es igual a 5, YB es igual a 6, YC es igual a 8. Entonces nos dan ahí esos valores y también nos dice que la aceleración son ambos bloques B y C son acelerados hacia arriba a razón de 3 pies por segundo. Entonces ahí como vemos nos dice que su aceleración es igual a 3 pies por segundo. También otra vez mencionamos que como el eje Y lo tenemos apuntando hacia abajo, estos valores que nos dicen acelerados hacia arriba los ponemos como negativos, menos 3 pies por segundo al cuadrado en ambos casos. También nos da que para un tiempo igual a 2 segundos después de iniciado el movimiento, entonces se inicia el movimiento en t igual a 0 y en ese tiempo las velocidades son igual a 0 porque se encuentra en reposo. Igual la aceleración sería igual a 0 en ese momento. Sin embargo, inmediatamente después de ese tiempo empieza a acelerarse con una aceleración constante y su velocidad irá aumentando. Entonces dice que calcular la posición relativa y la velocidad relativa. Entonces hay que encontrar las posiciones de los bloques A, B y su velocidad. Entonces ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Alguna idea? Entonces ahí tenemos que, ya habíamos dicho, es un caso de movimiento relativo y movimiento dependiente, en el cual el movimiento de uno de estos bloques depende de los otros. El movimiento del bloque A depende del movimiento del bloque C y del movimiento del bloque B. Entonces por eso se llama dependiente y encontramos una relación para
la posición de estos bloques. Entonces habíamos visto que normalmente lo que se hace aquí en estos casos es tomar en cuenta que la longitud del cable que une a estos puntos o estos bloques, a estas partículas o estos objetos, es igual a constante, es la misma, no se estira, entonces es constante, y entonces ahí encontramos que la relación es de que la longitud de la posición del bloque A más 2 veces la distancia de la posición YB más la posición YC va a ser igual a constante, todo eso es igual a constante. Entonces de ahí podemos encontrar una relación para la posición de estos bloques en cualquier momento. Entonces ahí podemos encontrar estas posiciones. Lo que nos piden es en un instante t igual a 2 para 2 segundos. Entonces, ¿cómo encontraríamos para t igual a 2 segundos? Para encontrar esto en t igual a 2 segundos, necesitaríamos encontrar las posiciones de cada uno de estos en t igual a 2 segundos. Para encontrar la velocidad, también la velocidad, decíamos, la podemos encontrar a partir de aquí, tomando la derivada de estos términos o de toda la ecuación. Entonces nos quedaría que la velocidad de A más 2 veces la velocidad de B más la velocidad de C va a ser igual a 0. Entonces ahí nos piden nada más, esto es lo que nos pide la velocidad relativa. Entonces, lo que necesitamos encontrar es en 2 segundos la posición de estos objetos. Y nos dice que tanto el bloque B como el bloque C se aceleran a 3 metros por segundo, a 3 pies por segundo, partiendo de 0. Entonces el movimiento de estos objetos, tanto B, C, A, es un movimiento rectilíneo. Se mueven en línea recta. Son casos de movimiento rectilíneo y también tienen una aceleración constante. Como podemos ver ahí, nos dan ese dato de aceleración 3. Es un valor constante, entonces se trata de un caso de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces ahí en caso de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, habíamos anteriormente visto que para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, uniformemente acelerado, tenemos algunas ecuaciones que ya habíamos visto anteriormente en este tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, en ese caso habíamos visto que el, el cambio de posición o el desplazamiento, en este caso manejábamos X, pero aquí podemos simplemente decir Y, delta Y es igual a Y final menos Y inicial es igual a, teníamos ahí que era la velocidad
inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa fórmula ya la vimos en el tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces ahí podemos obtener en este caso tenemos la posición inicial que nos dan esas posiciones de 5, 6, 8 respectivamente para cada uno de ellos. Tenemos una velocidad inicial que nos dicen que están inicialmente en reposo, entonces este término se nos haría igual a cero porque están en reposo. Pues ahí como velocidad inicial es igual a cero, como velocidad inicial es igual a cero, en t igual a cero, habíamos dicho que esas velocidades son igual a cero, eso nos da como dato, nos dice que están en reposo, entonces ese término de aquí decíamos se nos hace cero y nos queda nada más que a partir de ahí mismo nada más obtenemos y final es igual a y inicial más y inicial que tenemos aquí como negativo, lo pasamos al otro lado positivo, este otro término decimos se nos hace cero y nos queda nada más, entonces y inicial más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado, que ese tiempo se mide a partir de cero. Entonces ahí eso nos da que a partir de ahí podemos obtener las posiciones de cada uno de estos bloques en 2 segundos. Entonces, en un tiempo tiempo t igual a 2 segundos, tiempo t igual a 2 segundos para bloque C, tendríamos entonces y final de C, del bloque C, o y de C final va a ser igual y de C inicial más un medio de aceleración de C por tiempo al cuadrado. Entonces ahí podemos sustituir los valores y nos quedaría que y de C final, o sea, después de 2 segundos, o en 2 segundos va a ser igual a y inicial de C, que eso nos lo dan como dato. Aquí dice que es 8, entonces igual a 8 más un medio de aceleración de C, que nos dice que es 3, pero como va hacia arriba y el eje Y está apuntando hacia abajo, entonces lo ponemos como negativo a esa aceleración, entonces serían menos 3 pies por segundo. Este de aquí es 8 pies, el cual es positivo porque está en la parte positiva del eje Y, por el tiempo al cuadrado, que sería 2 segundos al cuadrado. Y entonces ahí encontramos el valor de Y al final, o después de 2 segundos. ¿Cuánto daría el valor de Y, C final?
10.5. De 10.5. ¿Tienes de eso a todos? Sí, tomaron en cuenta. Sí tomaron en cuenta el valor de La 2. sí, porque es negativo ahí la aceleración. Se encuentra al final, después de 2 segundos, la posición de C es 2 pies. Entonces, inicialmente tenía aquí inicialmente aquí había 8 pies en su posición inicial. Al final, Y de C final va a ser igual a 2 pies. Entonces, o sea, se movió hacia arriba. De manera similar, entonces obtenemos para el caso de el bloque B, para el bloque B, entonces en 2 segundos también tenemos que Y de B final va a ser igual a Y de B inicial más 1/2 de la aceleración de bloque B por tiempo al cuadrado. Y tenemos que sustituimos los valores. Y de B final va a ser igual. Su posición inicial del bloque B nos decía que era es de 6. Entonces, sustituimos los valores, sería 6 más 1/2 de menos 3. También nos dice que su aceleración es la misma. Y sobre segundo al cuadrado por T al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. 2 pies al cuadrado. Y eso nos da de ¿cuánto? 0. Nos da de 0. Entonces ahí tenemos las posiciones de B y C. Entonces la posición de A, ¿cómo la encontraríamos? Tenemos ahí una relación que nos da Y de A más 2Y de B más Y de C es igual a constante. La constante la podemos obtener ¿de dónde? De aquí, de la suma de todos estos valores. Entonces ahí tenemos ahí tenemos que Y de A es de 5, Y de B es 2 por 6 más Y de C es igual a, todo esto es igual a constante, pero también podemos calcular ese valor de esa constante, sería, decíamos ahí, los valores 5 más 2 por 6, más 8.
Estamos calculando la suma, nos daría que esto es igual a, daría 25. Está bien la suma. 5 más 2 por 6 más 8. Entonces sería 25. Pues aquí podemos también sustituir aquí que y de A más 2 y de B más y de C es igual a 25. Por lo tanto, y de A es igual a 25 menos 2 veces y de B menos y de C. Aquí podemos sustituir esos valores de finales. Y nos quedaría que y de A al final, también le podemos poner aquí subíndice F para indicar que es al final. Sería 25 menos 2 por y de B, que es más bien es y de B es 0. Luego menos y de C, que es 2. Esto nos daría igual a 23. 23 pies. Entonces, a partir de esa relación, obtenemos que la posición del bloque A se habrá movido después de 2 segundos y se encuentra en una nueva posición que es de 23 pies. Entonces, inicialmente estaba en 5 pies. Decimos positivo es hacia abajo. Entonces, 23, entonces se habrá movido hacia abajo y estará 23 pies más a 23 pies medidos desde el origen. Entonces ahí tenemos ya las posiciones de Y de A, y B. Entonces, para las velocidades, ahí también habíamos obtenido la relación entre las velocidades, que es esta relación, velocidad de A más 2 velocidad de B más velocidad de C es igual a 0. Entonces ahí, ¿cuál sería la velocidad de A y de B? Pues ahí buscamos primero las velocidades de A, de B y de C. Podemos encontrar las velocidades de B y de C. Pues, podemos poner aquí que para las velocidades aquí también seguimos analizándolo como un movimiento rectilíneo con uniformemente acelerado. Entonces, pues aquí esto lo podemos poner aquí también entre paréntesis nada más para recordarlo, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nada más para recordar que tenemos un caso de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En ese caso, ¿cómo obtenemos la velocidad? La velocidad. Aquí habíamos visto que en ese caso de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, teníamos esta ecuación, o bien
esta ecuación para el desplazamiento, para el cambio de posición. Para la velocidad, ¿qué ecuación utilizaríamos? En este caso, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y también entonces esta fórmula también ya la vimos desde los temas anteriores de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí tenemos esta fórmula. Decíamos velocidad es igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial, o aceleración por tiempo más velocidad inicial, o velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces esa fórmula ya la habíamos visto. Eso nos daría lo de la velocidad, o la velocidad en cualquier tiempo. Sin embargo, también podemos en cualquier tiempo t, la velocidad en cualquier tiempo t. Entonces aquí ya conocemos que la velocidad inicial es igual a 0 porque nos dice que parten del reposo. Entonces decimos parten del reposo. Velocidad inicial es igual a 0. Por lo tanto, la velocidad final va a ser igual nada más a aceleración por el tiempo. Entonces también hacemos aquí lo mismo para 2 segundos. Para t igual a 2 segundos. Es para t igual a 2 segundos. Hacemos lo mismo como en el caso del desplazamiento. ¿Qué nos quedaría? Entonces hacemos primero para bloque B, para el bloque C, para el bloque C. Entonces, así como habíamos visto ahí, también para el bloque C haríamos que esta ecuación nos quedaría de la siguiente manera. La velocidad del bloque C al final de los 2 segundos, va a ser igual a la aceleración que nos dicen ahí que es de 3 por el tiempo. Es decir, aquí podemos sustituir los valores. Velocidad de C al final va a ser igual a menos 3 pies por segundo por un tiempo de 2 segundos. Entonces eso ya nos quedaría que menos 3 por 2 es igual a menos 6. Y eso nos daría la velocidad de C. Al final de 2 segundos nos quedaría de menos 6 pies por segundo. Eso sería para el bloque C. Para bloque B, esto nos quedaría como, diríamos que la velocidad del bloque B al final va a ser igual a la aceleración por el tiempo. Aquí le podemos poner aceleración de B, aceleración de C, que de todos modos nos dice que son iguales. Nos dice que nos da como dato que las dos son iguales, aceleración de B, aceleración de C son iguales, pero aquí podemos poner que aceleración de B como subíndice. Entonces ahí tenemos ya la velocidad de B es igual a aceleración de B por tiempo. Sustituimos ahí los valores que conocemos y nos quedaría que la velocidad de
de B al final de los 2 segundos sería, sustituyendo aquí, menos 3 pies por segundo por 2 segundos. Entonces eso nos da... Le faltan segundos al cuadrado en las unidades de la aceleración, en la de C y en la de B. Sí, efectivamente. Aquí falta segundos al cuadrado. Sí, está bien la observación. Y entonces nos queda de menos 6 pies por segundo. De ahí podemos obtener entonces la velocidad de A. La velocidad de A la podemos obtener a partir de esta relación entre el movimiento dependiente. Entonces esta la podemos pasar para acá, la podemos copiar. Podemos poner aquí. Entonces esto nos... Quiere decir que por lo tanto la velocidad de A va a ser igual a... Pasamos estos del otro lado negativos, nos queda menos 2 veces la velocidad de B menos la velocidad de C. Como podemos ver, la velocidad de este nos había dado de menos 6 pies sobre segundo. Pues como podemos ver, estas dos velocidades, tanto B de C como B de B, nos dan el mismo valor, debido a que tienen la misma aceleración. Pues aquí finalmente podemos sustituir esos valores para encontrar la velocidad de A. Esta velocidad de A va a ser igual a menos 2 por menos 6 menos 6 pies por segundo. Entonces, realizando la operación, esto nos quedaría menos 2 por menos 6. Sería positivo. Sería 18. 18 pies por segundo. Positivo. Entonces, como es positivo, eso quiere decir que se va moviendo hacia abajo. ¿Por qué? Porque el eje Y lo tenemos definido con dirección positiva hacia abajo. Mientras que las otras velocidades de C y de B que están moviendo hacia arriba tienen signo contrario, signo negativo. Entonces serían los valores de velocidades que nos piden. Sin embargo, también nos menciona la velocidad relativa. Velocidad relativa de vamos a ver, velocidad relativa de B, de A con respecto de B. Entonces, ahí ya nada más obtendríamos esa velocidad relativa. Para la velocidad relativa, velocidad de A con respecto de B. Entonces ahí también aplicamos la relación para la velocidad relativa, en donde tenemos que la velocidad de B es igual a velocidad de A más velocidad de B
con respecto de A. Aquí tenemos aquí lo que, aquí también nada más hay que tener cuidado si estamos hablando de velocidad de B con respecto de A o velocidad de A con respecto de B. Normalmente en la fórmula decimos velocidad de A con respecto de B o velocidad de B con respecto de A. Normalmente lo tenemos así en la fórmula, velocidad de B con respecto de A. Sin embargo, también podemos estar interesados en obtener la velocidad de A con respecto de B. Entonces ahí nada más es cuestión de identificar cuál es A, cuál es B y ponerlos, ordenarlos adecuadamente. Entonces ahí buscamos velocidad de B con respecto de A. Sí, para obtener velocidad de A con respecto de B, ¿cómo nos quedaría? Pues para velocidad de A con respecto de B nos quedaría como, en este caso habríamos decimos nada más es cuestión de definir cuál es A, cuál es B. Podemos decir velocidad vamos a decir que velocidad de que velocidad de A es igual a velocidad de B más velocidad de A con respecto de B. Nos queda que velocidad de A con respecto de B es igual a velocidad de A menos velocidad de B. Ahí podemos entonces sustituir los valores y nos quedaría velocidad de A que es igual a 18 menos velocidad de B que es menos 6. Sería igual a 24.
4 pies por segundo. Entonces, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Y vamos a continuar la próxima. Nos estaremos asignando una tarea para lo que corresponde hasta aquí. Y en los próximos días, en el fin de semana, probablemente estaría asignándoles una tarea en Classroom. Nos vamos a proceder entonces a pasar lista. Bravo Cruz. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Burgos Leiva. Presente, profe Burgos. Callejas Moctezuma. Está. Presente. Está. De la Cruz Martínez. La Cruz, presente. Sí. Delgadillo Bautista. Presente. Díaz Pérez. Presente, profe. Domínguez Espinosa. Está. Escalona López. Está. Espinosa Costilla. Presente. Esquivel Rayo. Está. Flores Díaz. Presente, profe. Fragoso Ibarra. Presente, profe. García Cortés. Está. González Juárez. Profe, ¿me escucha? Sí. González Salinas. Presente, profe. ¿Me Hernández escucha? Barrera. Presente, profe. Hernández Campos. Presente. Hernández Ramírez. Presente, profe. Islas Juárez. Presente, profe. ¿Sí me escucha? Sí. Juárez Pérez. Está. López Nájera. Presente. López Noriega. Presente, profe. ¿Me escucha? Sí. Mendoza Hernández. Presente, profe. Meseño Hernández. Presente, profe. ¿Me escucha? Sí. Gonzalo González. Presente, profe. Presente. Sí. Pineda Pineda. Presente, profe. Prieto López. Está. Ramírez Rivera. Presente, profe. Reyes López. Presente, profe. ¿Me escucha? Sí. Sánchez Ángeles. Presente. Solís Álvarez. Luis Álvarez no está. Urbano Pérez. Presente, profe. Vargas Flores. Presente, Vargas. Vázquez García. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Entonces, nada más a los que nos escucharon. González. González Salinas. Prieto. Vázquez.
Sánchez, Urbano, y nada más los demás no los veo por aquí. Falta Domínguez, Espinosa, Escalona, Pérez, Esquivel, Rayo, Urbano, Pérez. Escalona, sí, ya aparece por aquí. Nada más, entonces falta Domínguez, Espinosa, Espinosa, Costilla y Solís Álvarez. Espinosa Costilla, sí está. Espinosa, no, bueno. Sí, entonces es Esquivel, Rayo, Domínguez, Espinosa, Esquivel, Rayo. Son todos, entonces, ¿algún comentario? No, profe, creo que no. Y está bien, entonces creo que el día lunes es día festivo. Entonces, nos vemos el siguiente que sería miércoles y sí, entonces les decía que en los próximos días estaría asignando una tarea para estos temas hasta donde llegamos el día de hoy. Con lo cual ya terminamos la primera unidad. Sin embargo, probablemente hacemos otro ejercicio el lunes para reforzar este tema que me comentaba un profesor de vibraciones, que los alumnos que van más adelante todavía tienen problemas con estos temas. Entonces, así le hacemos entonces para la siguiente. Ok, profe. Entonces, nos vemos la próxima. Sale, profe, hasta Luego, luego. profe, buen fin. Hasta luego. Profe. Hasta luego, que estén bien.